Hola, mi nombre es Juan Pablo y hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que lleva por nombre tipos de razonamiento. Para comprender mejor este contenido, primero vamos a definir lo que es el razonamiento. El razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus pensamientos pueda generar una idea lógica, y a partir de esa idea lógica obtener respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. Teniendo más clara esta definición, pasemos al primer tipo de razonamiento, que es el método deductivo. Bueno, se habla del método deductivo para referirse a una forma específica de razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es decir, un modo de pensamiento que va de lo más general, como leyes y principios, a lo más específico o particular. Según este modo de pensamiento, las conclusiones de un razonamiento están dadas de antemano en sus propias premisas, por lo que solo se requiere de un análisis o desglose de estas para conocer el resultado. Para poder hacerlo, las premisas deben darse por verdaderas, ya que de su validez dependerá que las conclusiones sean o no verídicas. El método deductivo puede emplearse de dos maneras: directa o de conclusión inmediata, donde se parte de una única premisa que no es contrastada con otras a su alrededor, y la indirecta o de conclusión mediata, donde se presentan dos o más premisas, una afirmación universal y la segunda una particular. La conclusión se obtiene de la comparación de ambas. Algunos ejemplos muy simples son los siguientes. Como premisa mayor tenemos que los gases nobles son estables. La premisa menor sería: el neón es un gas noble. Por lo tanto, nuestra conclusión quedaría como el neón es estable. Otro ejemplo muy sencillo en donde nuestra premisa mayor refiere que los vegetales son sanos. La premisa menor indica que la zanahoria es un vegetal. Por lo tanto, la conclusión sería: la zanahoria es sana. Continuamos con el método inductivo. Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método más usual en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales, que van a ser la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la elaboración de una teoría o hipótesis y la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización, y por último la contrastación, que se realizará a través de un experimento para demostrar con hechos nuestra teoría o hipótesis. El razonamiento inductivo puede ser completo. En este caso se acerca a un razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que los aportados por las premisas. Un ejemplo de razonamiento inductivo complejo es el siguiente. Carlos y María tienen 3 gatos: Félix, Silvestre y Tom. Félix es de color naranja, Silvestre es de color naranja, Tom igual es de color naranja. Por lo tanto, todos los gatos de Carlos y María son de color naranja. Por otro lado está el incompleto, en donde la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa. A medida que hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión sea verdadera. Retomando el modelo anterior, un ejemplo de razonamiento inductivo incompleto sería: Félix es un gato de color naranja, Silvestre es un gato de color naranja, Tom es un gato de color naranja. Por lo tanto, todos los gatos son de color naranja. Como puede verse, en este segundo ejemplo todas las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Sigamos con el método analógico. Es un proceso que consiste en llegar a conclusiones de una experiencia actual apoyándose en otras experiencias ya ocurridas. El método analógico es razonar por medio de analogías. Consiste en encontrar dos o más situaciones o sistemas que sean similares o análogos, pero no idénticos. Si sabes el resultado en uno de los sistemas, obtienes la conclusión de que en el otro sistema conseguirás el mismo resultado. Va de lo particular a lo particular y puede aplicarse en cualquier asignatura. Es un método lleno de posibles falacias, pero muy usado en la ciencia.
Cuando se quiere explicar cómo se siente un dolor a una persona que nunca lo ha sufrido, la mejor manera de hacerlo es por medio de una analogía. Por ejemplo, si una persona está sufriendo de cálculo renal y quiere explicar cómo se siente a otra persona, se puede utilizar una analogía para hacerlo. Si la persona que sufre del dolor dice a la otra persona que duele como si se estuviese dando a luz a un bebé, la persona inmediatamente va a tener un marco de referencia para evaluar el dolor y entender mejor la explicación. Finalmente, hablaremos del método dialéctico. Se puede describir como el arte del diálogo. Es una discusión donde se puede discernir y defender claramente los conceptos involucrados. Surgió en la antigua Grecia, sin embargo existe controversia acerca de su fundador. Aristóteles consideraba a Zenón como tal, mientras que otros argumentan que Sócrates fue el verdadero fundador de la dialéctica, de utilizar un método discursivo para propagar sus ideas. Para Platón, la dialéctica es el único camino que conduce al verdadero conocimiento, porque a partir de preguntas y respuestas se puede iniciar el proceso de búsqueda de la verdad. En su alegoría de la caverna, Platón habla de la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, en donde el segundo se logra solo a través de la dialéctica. Hegel sigue movimientos dialécticos. En primer lugar está la tesis, que es la idea, lo que genera una antítesis que se opone a la tesis. Hegel aplicó este razonamiento a la realidad y a los diferentes momentos de la historia humana, desde las antiguas civilizaciones orientales en el diseño del Estado moderno, en eventos tales como la aparición de la filosofía, la Ilustración y la Revolución Francesa. Es decir, la historia se puede dividir en tres etapas, que corresponden exactamente a la tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es la superación de la contradicción. Karl Marx reformula el concepto de dialéctica en Hegel, devolviéndolo a la sociedad en la lucha de clases vinculadas a una organización social particular, apareciendo así la llamada dialéctica materialista o materialismo dialéctico. La dialéctica materialista une el pensamiento y la realidad. Marx habla de la dialéctica siempre en un contexto de lucha de clases e intereses diferentes, que generan la contradicción. Por lo tanto, el materialismo dialéctico es una de las bases del pensamiento marxista.